Bueno, el día de hoy vamos a ver un modelo de lluvia escorrentía y lo vamos a trabajar desde Excel. Entonces vamos a ver cuáles son las características que tiene un modelo de lluvia escorrentía. Un modelo de lluvia escorrentía generalmente eh, utiliza información morfométrica de una cuenca, eh, principalmente su área, que es el área de captación de lluvia, la longitud del cauce principal, que es por donde va a recorrer la gotita o las gotas de agua o el escurrimiento, hasta la salida o punto de aforo. Eh, Se requiere también de la altura máxima y de la altura mínima. Esto principalmente para poder calcular la pendiente media, que la pendiente media se calcula en función de la diferencia que hay entre la altura máxima y la altura mínima y la longitud del cauce principal. Entonces con eso obtenemos la pendiente media del cauce principal. El tiempo de concentración generalmente dependiendo del tipo de, o dependiendo de la fórmula que se utilice, generalmente considera la longitud del cauce principal y la diferencia de alturas. Algunos otros requieren de pendiente media del cauce y otros incorporan otros parámetros físicos de la cuenca. El tiempo de retardo es considerado como el 60% del tiempo de concentración, que el tiempo de retardo no es más que el tiempo desde que se da el pulso de lluvia hasta que se alcanza el caudal máximo o pico de lluvia. Como pequeñas, determinó que el tiempo de concentración era el 60% del tiempo, perdón, el tiempo de retardo era el 60% del tiempo de concentración. Otro factor importante al momento de, de estimar modelos de lluvia escorrentía son los suelos. Entonces los suelos, que son los medios eh, va a ser la parte del modelo que va a absorber o restar eh, eh, lámina de agua y que puede ser almacenada. Entonces, en los suelos generalmente se considera la textura, la profundidad efectiva. Bueno, la textura no es más que la proporción en la cual se encuentran arenas, arcillas, limos. Entonces, en función de su proporción, se van a clasificar en clases texturales. Entonces tenemos arcillas, suelos arcillosos, suelos francos, franco-arcillosos, franco-arenosos, arenosos, limosos, etcétera. Entonces tenemos una variedad de clases texturales. Y según la clase textural, así va a ser también la capacidad que va a tener un suelo de almacenar agua y de infiltrar agua. Entonces, suelos arenosos tienen por tener macroporos, el agua fluye o se infiltra más rápidamente y drena más rápido. Entonces, son suelos que van a producir menos escorrentía. Suelos arcillosos tienen mucho más poros que un suelo arenoso, solo que estos se consideran como microporos y esos microporos eh, es donde se almacena el agua. Sin embargo, la velocidad de infiltración en este tipo de suelos, como son microporos, tienen una velocidad de infiltración lenta o baja. Y la forma de drenar agua en estos suelos es más lenta. Entonces, estos suelos tienden a producir mucho más escorrentía que un suelo arenoso. La profundidad efectiva básicamente es la capa en la cual se encuentra el suelo antes de llegar al material parental o roca madre, como se le conoce también. Es muy importante porque en esa porción es donde se va a almacenar o infiltrar el agua.
Capacidad de campo. La capacidad de campo no es más que el agua que puede ser retenido en los poros del suelo a una atmósfera, a un tercio de atmósfera de presión. El punto de marchitas permanente es el agua que es retenido por el suelo a 15 atmósferas de presión. Generalmente cuando se alcanza ese punto de marchitas, las plantas ya no pueden absorber esa agua. También se le conoce como agua de constitución porque el agua que está en el suelo está dentro de las partículas, dentro de la partícula del suelo. Entonces, las plantas al alcanzar este punto tienden a morir. Saturación. Saturación es básicamente está por arriba de capacidad de campo. Eh, Cuando un suelo se dice que está saturado es porque ha ocupado el 100% del espacio poroso y ha desplazado todo el oxígeno, mientras en capacidad de campo todavía existe una proporción de oxígeno. Capacidad disponible no es más que la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitas permanente. Eh, Grupo hidrológico, bueno, el grupo hidrológico está en función de la infiltración de un suelo, o la velocidad de infiltración y de su clase textural. Entonces podemos dividir el suelo en grupos hidrológicos, en 4 grupos hidrológicos, siendo A, B, C y D. Siendo A el suelo con una alta velocidad de infiltración y D un suelo con una baja velocidad de infiltración. Básicamente en los suelos A están los suelos arenosos y en los suelos D se encuentran los arcillosos. En el suelo B son aquellos suelos que tienen una moderada tasa de infiltración, entonces vamos a encontrar francos, francoarenosos. Y en los suelos C vamos a tener aquellos que tienen un mayor porcentaje de arcillas, pueden ser los franco-arcillosos, franco-arcillo-limosos. Entonces, así se van subdividiendo estos grupos. Otra parte importante en un modelo de lluvia escorrentía es el uso de la tierra. ¿Cuál es el tipo de cobertura que tiene? Si es agrícola, si es bosque, si son pastos, si son áreas impermeabilizadas y básicamente el área que ocupa estos. El factor importante en un modelo de lluvia escorrentía es la lluvia. Generalmente la lluvia se ingresa a través de un yetograma. El yetograma puede ser horario, diario, mensual, puede ser un yetograma de tormenta o un yetograma sintético, que este yetograma sintético puede ser en función de las curvas IDF generado o convertido a yetograma por medio del bloque alterno. Las abstracciones no es más que es la resta de o lo que se pierde de lluvia por medio de infiltración. Estas las podemos calcular a través del método de curva número, a través de las curvas de infiltración y ya dentro del suelo se pueden perder por medio de percolación. Que esta parte de percolación es la que va a ir a recargar a los acuíferos. La diferencia entre infiltración y percolación está básicamente que infiltración es cuando la gota de agua penetra el suelo y la percolación es cuando las gotas de agua dentro del suelo comienzan a moverse a través de las capas internas del suelo. Escorrentía, bueno, escorrentía va a ser la fracción que no es infiltrada en el suelo y que básicamente va a escurrir sobre la superficie del suelo formando lo que es ya el caudal directo o flujo sub. Hidrograma unitario. Bueno, el hidrograma unitario es básicamente el método en el cual se transforma la lámina de escorrentía a caudal. Bueno, entonces en la parte de morfométrica generalmente usamos el área, longitud del cauce principal, altura máxima, altura mínima de la cuenca y el tiempo de concentración y el tiempo de retardo. Que dijimos que el tiempo de retardo es 0.6 por el tiempo de concentración. Ahora bien, para calcular el tiempo de concentración está en función de la cuenca que voy a trabajar. Hay una infinidad de, de ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos entre las más utilizadas la de Kirpich,
que está dada por esta expresión. Sin embargo, esta ecuación es utilizada para cuencas menores a 0,5 kilómetros cuadrados. Más que todo para cuencas pequeñas o cuencas agrícolas. Bueno, si tenemos una cuenca muy grande, lo que podemos hacer es subdividirlas en cuencas pequeñas, de tal forma que éstas adquieran valores cercanos a 0,5 para poder utilizar esta ecuación. Tenemos la de Chow, que está creada para cuencas mucho más grandes, de 20 kilómetros cuadrados. Tenemos la de Huachow, que está dada para cuencas muy grandes, menores a 5.840 kilómetros cuadrados. Tenemos la de Servicio de Conservación de Suelos, que está en... Si nos damos cuenta, las anteriores han trabajado con la longitud del cauce principal y la diferencia entre diferencia de alturas. Sin embargo, la de Servicio de Conservación de Suelos utiliza esos mismos parámetros, pero agrega un parámetro físico que tiene que ver con el tipo de suelo y con el tipo de cobertura, que es el curva número. Luego tenemos la de Kirby Hadway. Esta considera tanto la longitud del cauce principal como la diferencia de alturas y el coeficiente de rugosidad de Manning. Y así vamos a ver que el de onda cinemática considera la longitud del cauce principal, el coeficiente de rugosidad de Manning, diferencia de alturas, incluso la intensidad de lluvia efectiva. La de Williams incorpora el área de la cuenca. Bueno, ¿cuál utilizar? Eso ya queda a nuestro criterio. Básicamente lo que hay que hacer es evaluar y calibrar. Entonces hay que evaluar el tipo de cuenca y ver más o menos, por ejemplo, el yetograma, conseguir un yetograma de una tormenta, conseguir el hidrograma y ver más o menos en cuánto tiempo se alcanza, en cuánto tiempo se dio la crecida. Esto para poder seleccionar cuál sería nuestro tiempo de concentración óptimo. Otra forma es por medio de criterio de experto en función de lo que va viendo. El yetograma, básicamente podemos trabajar con yetograma de una tormenta específica y queremos, por ejemplo, si quiero saber el caudal que nos dejó una tormenta, puedo utilizar el yetograma para esa tormenta. Un yetograma sintético, básicamente hay investigadores que han caracterizado las tormentas y han determinado yetogramas en función de un tipo de tormenta o para una región dada. Esto es muy válido, básicamente cuando no se tiene información, entonces se puede utilizar la forma del yetograma y multiplicarlo eh, por ejemplo, la lluvia máxima para un periodo de retorno. Tenemos los yetogramas a partir de curvas IDF. Esto es cuando tenemos únicamente información de curvas IDF. Entonces, a partir de esa curva IDF, utilizando el método de bloque alterno, transformamos la información o los pulsos de lluvia. Bueno, el método de bloque alterno es sencillo. Únicamente lo que hay que hacer es calcular las intensidades para distintos intervalos de tiempo. Luego esas intensidades se multiplican por el intervalo del tiempo y tenemos la lámina de lluvia. Esa lámina de lluvia se resta para sacar cuál es la lámina de lluvia por intervalo de tiempo. Y a esa lámina de lluvia por intervalo de tiempo, lo que hacemos es que la alternamos de tal forma que de dejar la lámina más alta de lluvia en el centro, entonces se va alternando. Por eso se le llama alterno, porque se van tomando los pulsos de lluvia y se van separando al inicio y al final de de nuestro yetograma.
Bueno, para la escorrentía, en este caso para la escorrentía del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, ellos definen a través de este gráfico eh, la relación que existe entre una curva de infiltración y la lluvia. Entonces tenemos un yatograma. Entonces lo que dice es que los primeros pulsos de lluvia lo que hacen es ser absorbidos. Entonces, eh, eh, absorbidos por el suelo. A esta absorción se le conoce como abstracción inicial, que es básicamente las primeras gotas de agua o la primera lámina de agua en los primeros momentos. Un suelo los va a absorber. Entonces a eso le llama abstracción inicial. Sin embargo, ya cuando la tasa de infiltración iguala a la curva de infiltración o excede o esa lluvia, a esto que se excede o que está por arriba de la curva de infiltración, se le conoce como escorrentía o también se le conoce como precipitación efectiva, que está dada por esta PE. Precipitación efectiva, que no es más que la escorrentía. Es una lámina de escorrentía. Y lo que está por debajo de la curva de infiltración, que es, si se recuerda, hay una porción, o sea, a pesar de que ya se haya absorbido, el suelo sigue absorbiendo o restando. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la velocidad con la que va ingresando en el suelo o la tasa que va ingresando en el suelo por infiltración se va reduciendo. A esto se le conoce como infiltración, FA, que sería de infiltración. Entonces, la precipitación total caída en una zona va a ser igual a la escorrentía más la abstracción inicial más la infiltración. Entonces, básicamente, la lluvia en una zona va a ser igual a la escorrentía más abstracción inicial más infiltración. Ahora bien, ¿cómo determinan la escorrentía? La escorrentía se determina a partir de una relación empírica en la cual relacionan que la infiltración entre el almacenamiento, que el almacenamiento sería básicamente lo que un suelo puede absorber, va a ser igual a la escorrentía dividido la precipitación menos la abstracción inicial. Bueno, entonces, sustituyendo eh, la sustituyendo la infiltración eh, dentro de esta ecuación, podemos resumir que la escorrentía es igual a la precipitación menos la abstracción inicial al cuadrado, dividido la precipitación menos la abstracción inicial más el almacenamiento. Ahora bien, varios estudios que se hicieron en distintas cuencas, el Servicio de Conservación de Suelos define que la abstracción inicial es igual a el 20% de el almacenamiento. Y al sustituir nos queda que la escorrentía es igual a precipitación menos el 20% del almacenamiento al cuadrado dividido la precipitación más 0.8 por el almacenamiento. Ahora, el almacenamiento se calcula a través de esta expresión. 1000 dividido el valor de curva número menos 10 por 25.4. Esto se multiplica por 25.4 porque esta expresión está dada en pulgadas. Entonces, para convertirla en milímetros, necesito multiplicar por 25.4. Entonces, el Servicio de Conservación de Suelos hizo una serie de evaluaciones de tal forma que logró determinar a través de este gráfico que la cantidad de lluvia que genera escorrentía está en función de la curva número. Y la curva número está en función de el grupo hidrológico del suelo y la cobertura vegetal. Entonces, una curva número de 100 quiere decir que el 100% de lo que llueve se va a convertir en escorrentía.
Por ejemplo, una curva número 95 quiere decir que de 6 pulgadas de lluvia, más o menos se va a convertir en 5.5 pulgadas de escorrentía directa. Y a medida que decrece en la curva número, quiere decir que la cantidad de escorrentía va a ser mucho menor. Entonces, en los grupos hidrológicos, hablábamos que en el grupo A generalmente se encuentran las arenas y son suelos profundos. En los grupos B son suelos medianamente profundos o pocos profundos y que todavía tienen un mayor porcentaje de arena. Grupo C, generalmente ya comienzan a aparecer las arcillas, son suelos muy poco profundos. Y un grupo D son suelos altamente plásticos que están compuestos por arcillas. Otra forma de determinar los grupos hidrológicos es a través de las velocidades de infiltración. Esto es cuando ya alcanzamos la infiltración básica, que es la infiltración constante. Entonces, infiltraciones entre punto .3 a punto .45 o mayores a punto .3 se consideran como suelos del grupo A. Eh, Estos son pulgadas por hora. Suelos que tienen infiltraciones entre punto .15 a punto .3 pertenecen al grupo B, suelos entre .05 y .15 al grupo C, y suelos con velocidad de infiltración menores a .005 pulgadas por hora pertenecen al grupo D. Entonces, ya que hemos determinado el grupo hidrológico de un suelo, que esto puede ser en función de su clase textural o en función de la velocidad de infiltración, eh, bueno, podemos determinar el valor de curva número. Pero para ello tenemos que irnos a las tablas del Servicio de Conservación de Suelos, donde nos dicen el uso y cuál sería el valor de curva número en función del grupo hidrológico. Entonces, por ejemplo, tierras cultivadas, si están en un grupo hidrológico A, quiere decir que va a tener un 72, una curva número de 72. Eso quiere decir que el 38% de lo que cae va a ser absorbido por el suelo. Y si vemos, conforme llegamos a un grupo hidrológico D, para ese mismo tipo de suelo, tenemos una curva número de 91. Entonces, estos valores se obtienen a partir de parcelas de escorrentía, o sea, realizar en campo investigaciones en las cuales se pone en distintos tipos de cobertura, en distintos tipos de suelo, se realizan parcelas de escorrentía y se van calculando estos parámetros. Cabe mencionar que la curva número que se obtiene pertenece a la condición antecedente tipo 2, o sea, una condición normal. Entonces, hay distintos tipos de cobertura. Por ejemplo, zonas residenciales o impermeables, tenemos distintas coberturas. Cuando hablamos de las curvas números, podemos clasificarlas en tres. Curva número 1, tipo 1, para condiciones secas, que está por esta expresión. La curva número tipo 2, que es la que se extrae de las tablas, y la que se consideran condiciones normales, y las curvas número tipo 3, que está por esta expresión. ¿Cómo clasificar una curva número tipo 1, 2 o 3? Esto está en función de las cantidades de lluvia que se han registrado, si está en época, y dependiendo de la época en la que estamos. Si estamos en época seca, época lluviosa, entonces acá tenemos los rangos de lluvia, las condiciones que sean antecedentes en 5 días. Entonces, en función de eso vamos a clasificar si lo que tenemos que hacer es trabajar con un grupo hidrológico tipo 1, 2 o 3. Ahora bien, para calcular esta ecuación lo que hace es que utiliza la curva número tipo 1 está en función de la curva número tipo 2 y la curva número tipo 3 está en función de la curva número tipo 2. Entonces, básicamente, dependiendo de lo que obtengamos en la curva número tipo 2, así es como la vamos a transformar.
Este ejercicio que estamos haciendo, vamos a realizar, considera calcular los caudales máximos en una cuenca. Entonces, para poder trabajar los caudales máximos en una cuenca, eh, vamos a trabajar bajo el supuesto que los suelos se encuentran saturados. Entonces, si los suelos están saturados, vamos a estar trabajando con una condición tipo 3, que es una condición húmeda. Ahora bien, dentro de una cuenca siempre existen, dentro de una cuenca siempre hay distintos tipos de suelo, también hay distintas coberturas. Entonces, esto nos va a dar distintos curvas número. Entonces, para poder calcular una curva número de toda la cuenca, lo que vamos a hacer es sacar una ponderación. Bueno, ¿cómo sacamos la ponderación? Entonces, por ejemplo, el valor de Cn para, para esta cuenca por el área, el área de esta porción más Cn2 por el área 2, o sea, el Cn de esta porción de uso por el área que tiene esta porción más, así nos vamos sucesivamente, más el Cn5 por el área 5. O sea, el Cn de cada uno de estos, todo esto dividido el área total de la cuenca. El área total de toda esta cuenca. Entonces, esto nos va a dar igual al Cn ponderado. El Cn ponderado de esta cuenca. Entonces, es una forma de poder calcular cuál es el- la curva número que corresponde a una cuenca. Ahora bien, si no quisiéramos hacer esto, lo que podríamos hacer es definir cuencas más pequeñas de tal forma que nos quede un solo tipo de suelo. Sin embargo, eso es muy difícil porque siempre vamos a tener o distintos tipos de uso o distintos tipos de suelo. Y al momento de traslapar en una microcuenca se van a tener o distintos tipos de suelo o distintos tipos. Ahora bien, el hidrograma unitario va a ser la forma en la cual vamos a transformar la escorrentía o la lámina de escorrentía a caudal. Entonces, el hidrograma unitario no es más que la función respuesta de un pulso unitario para un sistema hidrológico lineal. Fue propuesto por primera vez por Sherman en 1932 y hasta el día de hoy se sigue utilizando. El hidrograma unitario lo que hace no es más que ver la cantidad o el pulso de lluvia o el excedente de lluvia que va a generar un excedente de escorrentía. Perdón, un excedente de lluvia que va a generar un pulso de escorrentía. Entonces, de esta forma, se va transformando esa excedente de lluvia, se conoce como escorrentía, a caudales. Ahora bien, para poder hacer eso, lo que se hace es que los pulsos de lluvia para un mismo, bueno, se multiplica la lluvia, el pulso de lluvia, por el caudal unitario. Y para sacar el caudal total, no va a ser más que la sumatoria de los pulsos de lluvia por el caudal unitario para un mismo periodo de tiempo. De esta forma, podemos obtener que el caudal 1 está dado por el pulso de lluvia 1 por el caudal unitario 1. El caudal para el intervalo 2, llamémosle así, va a ser igual al pulso 2
por el caudal unitario 1 más el pulso 1 por el caudal unitario 2. El caudal unitario para el intervalo 3 va a ser igual al pulso de lluvia 3 por el caudal unitario 1 más el pulso 2 por el caudal unitario 2 más el pulso de lluvia 1 por el caudal unitario 3. Y de esta forma vamos a construir nuestro caudal. Entonces, otra forma de expresarlo es que tengo distintos pulsos de lluvia. Tengo acá un pulso de lluvia de 2.5, un pulso de lluvia de 4.2 y un pulso de lluvia de 1.2. Entonces, al multiplicar el pulso de lluvia por el caudal unitario, lo que voy a tener son pequeños pulsos de lluvia. Entonces voy a tener para un intervalo de tiempo que puede ser una hora, voy a tener un caudal unitario dado este pulso de lluvia. Voy a tener otro caudal unitario dado este pulso de lluvia. Y voy a tener otro caudal unitario dado este pulso de lluvia. Bueno. Sin embargo, como esto no ocurre en el mismo periodo de tiempo, sino se va moviendo, entonces lo que voy teniendo es que este va a ser mi hidrograma para el pulso de 2.5. Luego voy a tener este hidrograma para el pulso de 4.2 y conforme va pasando el tiempo, tengo mi hidrograma para el pulso. Entonces dijimos que el caudal va a estar dado por la sumatoria de los pulsos de lluvia por los caudales unitarios. Entonces, para este intervalo de tiempo, para T1, voy a tener que va a ser la sumatoria del pulso de lluvia por los caudales unitarios. Básicamente, la suma de este caudal y este caudal me va a dar el caudal 1. El caudal 2 va a estar dado por la suma de este caudal más este caudal unitario. Entonces tengo el caudal 2. El caudal 3, que es va a estar dado por la suma de este hidrograma, de este otro hidrograma y de este otro hidrograma. Por ejemplo, el caudal 4. Entonces, de esa forma, entonces utilizando el, ca- el caudales unitarios, puedo transformar los pulsos de lluvia en este caso, los pulsos de escorrentía a caudales. Ahora bien, el Servicio de Conservación de Suelos utiliza un hidrograma adimensional que está dado por la relación de caudal entre el caudal pico o el caudal máximo, y básicamente lo que tenemos es esta expresión, y el tiempo entre el tiempo pico. Ahora bien, ese caudal pico utilizando la metodología de conservación de suelos del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, me dice que el caudal pico unitario va a ser igual a una constante que para el sistema internacional es de 0.08 por el área que está dada en kilómetros cuadrados dividido el tiempo pico que está dado en horas. Entonces,
lo que obtenemos es un caudal pico unitario. Entonces ese caudal pico unitario, ¿por qué es un caudal pico unitario? Porque está dado en metros cúbicos por segundo por milímetro. Ahora bien, el tiempo pico no es más que, acá tengo el intervalo de tiempo del pulso de lluvia. Y en la teoría dice, y aquí tengo el tiempo de retardo. El tiempo de retardo, que dijimos que el tiempo de retardo es igual a 0,6 por el tiempo de concentración. Ahora bien, el tiempo de retardo es el tiempo, se considera como el tiempo desde que se da el pulso o el excedente de lluvia hasta que se alcanza el caudal máximo o el caudal pico. Entonces, el tiempo pico que está dado es desde que inicia el periodo hasta que se alcanza el caudal máximo. Entonces, el tiempo pico va a estar dado por el intervalo del pulso dividido 2 más el tiempo de retardo. Entonces, el tiempo pico va a estar dado entre el intervalo del pulso entre 2 más el tiempo de retardo. Aunque aquí aparece T minúscula, P, a esto le denominan tiempo de retardo. No vamos a confundirlo con el tiempo pico, porque el tiempo pico es el tiempo T mayúscula partido P. Entonces, para este, vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a trabajar eh, para estimar el caudal máximo para el diseño de drenaje en una zona residencial. Entonces, en Carmona, Antigua Guatemala, nos dan el perímetro de la cuenca, que es 8,8, el área, que es 3,16 kilómetros cuadrados, la longitud del cauce principal, que son 2,9555 kilómetros, el orden, la corriente y la densidad de la corriente. La elevación mínima, la elevación máxima de la cuenca. Bueno, nos dan que la cuenca se encuentra tiene tres tipos de series de suelo: suelo de los valles, Alotenango y Cauqué. Sin embargo, sus características dicen que pertenecen al grupo hidrológico A. También nos dicen que se encuentran sobre esos suelos distintos tipos de uso. En este caso son bosques, cultivos agrícolas, matorrales y café. Bueno, utilizando las tablas del Servicio de Conservación de Suelos, se determina que para bosques la curva de número y para el grupo hidrológico A de 42, para cultivos agrícolas 57, para matorrales 50 y para café 43. Hay, hay que tener, bueno, no cuidado, no, que muchas veces los usos de la tierra o usos del suelo no coinciden con las tablas, entonces hay que hacer una aproximación al uso de las tablas. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar café, pero ustedes saben que el café tiene sombra y esto se asemeja mucho a un bosque, entonces podríamos utilizar
Excel. Ah, bueno. Y la curva de IDF que se va a trabajar, la estación más cercana es la de Insibume, o sea, la estación que tiene una IDF. Entonces vamos a calcular actualmente para una curva de intensidad de un periodo de retorno de 25 años. Esto porque, como son drenajes, los drenajes tienen una vida útil de 25 a 30 años. Como ejercicio van a trabajar ustedes en su casa, y esto queda ya como tarea, la intensidad de 50 para un periodo de retorno de 50 años. Entonces abramos Excel. Bueno, ya que tenemos Excel abierto, lo primero que vamos a hacer es los parámetros de la cuenca. Vamos a poner el área 3.16. Esto está dado en kilómetros cuadrados. La longitud del cauce principal, estos son 2.955 kilómetros. Kilómetros. Eh, la altura máxima y la altura mínima. Bueno, esto no recuerdo. Vamos a ver. Me dice que la altura máxima es de punto de 2635 y la otra es de 1587. 2635 y la otra 1587. Son metros sobre el nivel del mar. Entonces voy a sacar un delta H, que es la diferencia en alturas. Bueno, vamos a trabajar con la ecuación de Kirchhoff. Perdón, para sacar el tiempo de concentración, vamos a trabajar con el tiempo de concentración de curva número. Entonces el tiempo de concentración está dado por, vamos a usar el del Servicio de Conservación de Suelos, 3 dividido 220 por la longitud del cauce principal en metros, elevado a la 1.3. Esto por, bueno, esto dividido la diferencia del nivel en metros, elevado a la 0.5. Esto por 1000 dividido curva número. No nos hace falta la curva número. La vamos a poner acá. Momentáneamente, curva número menos 9 elevado a la 0.7. Entonces momentáneamente vamos a ponerle 50, pero todavía no hemos... Ahí tenemos el tiempo de concentración. Entonces vamos a poner aquí nuestro uso de la tierra. Tenemos bosques, tenemos cultivos, tenemos matorral, tenemos café. Tenemos el grupo hidrológico.
Como es una cuenca pequeña, tenemos casi que... y es, la región está sobre las faldas del volcán de agua, entonces ahí casi que son suelos arenosos. El área en kilómetros cuadrados, 0.96, 0.67, 0.16, 0.37. Bueno, y las curvas número tipo 2, que esta fue la extraída de tablas, es de 42, 57, 50, 43. Entonces vamos a sacar la ponderación. CNI, que esto dijimos que era el valor de la curva número por el área. Ah, bueno. Y dividido el área total. Esto dividido el área total. Es igual a la suma. Aquí vamos a redondear. Entonces, tengo que la curva número ponderado es de 0.46. Vamos a cambiar aquí a 0.46. Y eso ya lo teníamos. Pero, como vamos a trabajar bajo condiciones de humedad, porque lo que quiero calcular es el caudal máximo, entonces voy a utilizar la expresión para condiciones húmedas, que sería la tipo 3. Esto lo pueden, ecuaciones las pueden encontrar en el libro de hidrología aplicada de Bentechow. 10 más 0.13 por curva número tipo 2. Entonces esto nos da que es 66. Vamos a redondear. Nos da que es 66. Bueno, vamos a modificar aquí por 66. Entonces, nuestro tiempo de concentración para esa cuenca es de 48 minutos y el tiempo de retardo es equivalente a decir 0.6. Sería de 29 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redondear a... Entonces ya tengo el tiempo de concentración, ya tengo... Estos son los parámetros de la cuenca. Vamos a mover esto para... eh, eh, vamos a componer para que se vea mejor. Vamos a tener aquí área cuenca, que va a ser igual a la suma y esta va a ser la CN ponderada tipo 2.
Y aquí vamos a corroborar esto. Bueno, esto de tal forma que ustedes puedan seguir insertando cada tipo de uso y eso lo modifican acá su ecuación. Y aquí ah, lo de modificar acá. Y redondear. Redondear. Ahí estamos. Entonces tengo ya mi... Ah, bueno, esto no es de necesidad. Podemos borrar esto. Entonces aquí tengo ya mi tiempo de concentración. Entonces esto sería cuenca, parámetros. Cuenca. Eh, entonces tengo parámetros cuenca, tiempo de concentración. Bueno, lo siguiente es los parámetros físicos de la cuenca. Entonces vamos a calcular acá almacenamiento. Recuerda que el almacenamiento es igual a 1000 dividido la curva número, en este caso eh, menos 10 por 25.4. Esto está dado en milímetros. Entonces, esto es la capacidad que tiene la cuenca. El almacenamiento es de 138. Luego vamos a calcular la abstracción inicial. La abstracción inicial dijimos que es el 20% del almacenamiento, dado en milímetros. Y luego tenemos la infiltración. Infiltración controlada. O solo infiltración. Que la infiltración está dado por el almacenamiento menos el 20% o el 80% del almacenamiento. Bueno, entonces ya tengo los parámetros del suelo. Eh, Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es el yetograma. Vamos a cambiar nombre, lo vamos a poner aquí. Yetograma. Entonces vamos a tener el intervalo de tiempo. Tiempo en minutos. Entonces 0, 30, 60. Y voy a tener tiempo en horas. Perdón, dividido 60.
Entonces tengo 11 horas, vamos a calcular 12 horas. 12 horas de modelación. Bueno, vamos a calcular la intensidad máxima. Intensidad, intensidad máxima en milímetros. La intensidad obtenida por... Bueno, entonces vamos a seguir con... Aquí vamos a poner los parámetros A, D, N. Y vamos a utilizar curva, la curva de intensidad. Entonces tenemos 642 de que es de 0.326 y N que es 0.601. Eh, entonces vamos a calcular aquí la intensidad de 0. Vamos a dejar ahí. Esto es igual a la intensidad, sería el valor de A dividido entre el tiempo en minutos más D elevado a la N. ¿Se recuerdan de fijar? Esta es la forma. Entonces tengo la intensidad, voy a redondear. Tengo la intensidad para el evento. Entonces lo siguiente es convertir a lámina. Bueno, esto ya no me sirve. Lo siguiente es convertirlo a lámina de lluvia. Entonces voy a sacar una lámina acumulada. Entonces precipitación. Esto es igual a multiplicar esto por el tiempo. Como aquí están milímetros hora. Vamos a redondear aquí también. Bueno, ahora vamos a sacar la lámina de lluvia que va a ser el delta. Delta PP. En este caso sería, como es la lluvia inicial, esto es cero. Esto sería igual a esto. Esto sería igual a esto menos esto. Voy a poner aquí intensidad cero, cero. Y así esto es igual a esto. Entonces tengo el intervalo de lluvia. Estos son los intervalos de lluvia en milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir nuestro hietograma. Entonces, para construir el hietograma, vamos a poner aquí delta, el tiempo. Vamos a poner el tiempo en horas. Y aquí lo que voy a poner es la lámina de lluvia en milímetros. Y esto es mi hietograma.
Entonces el yetograma dijimos que es por bloque alterno. Entonces lo que vamos a hacer es que estos valores los vamos a ir poniendo en los extremos. Entonces, esto queda a criterio. Vamos a poner el extremo 7 y aquí punto 9. Luego punto 3, 2.7. Vamos a ir marcando acá que ya está. Luego 2.1, 3.5. Luego 3. Luego 2.8. Vamos a marcar acá que ya está. Luego 3.3 y luego 3.3. Luego otra vez 3.3 y luego 3.5. Luego 3.8, 4.4, 4.1, 4.7, 4.9, 5.4. Punto 9, 6.8, 7.4, no, 7.8, 9.8, 13.3 y 41. Bueno, entonces de esta forma hemos construido nuestro yetograma de bloque alterno. Entonces, vamos a ver las diferencias. Entonces, si ven ustedes, digamos, con esta expresión, lo que tengo acá son pulsos de lluvia. Sin embargo, no es un yetograma. Entonces, al utilizar el bloque alterno, vamos a modificar acá, vamos a poner lluvia. Ya tengo acá un yetograma, ¿sí? Donde el mayor pulso de lluvia se encuentra casi que en la parte media. Entonces, horas y lluvia. Entonces tengo aquí ya mi yetograma. Tengo aquí mi yetograma por bloque alterno. Vamos a poner más bonito. Vamos a asignar aquí 100 y aquí 0. Y ya tengo mi yetograma. Entonces ya que tengo mi yetograma, lo que vamos a hacer ahorita es calcular las abstracciones. Entonces vamos a construir aquí, vamos a copiar esto.
Vamos a sacar la lluvia acumulada. PP acumulada. Tengo aquí la lluvia acumulada. Ya que tengo la lluvia acumulada, lo que voy a calcular es la escorrentía acumulada. Vamos a poner así como PE. Bueno, y la escorrentía acumulada no va a ser más que si, si este valor de lluvia acumulada es menor a la abstracción inicial, o sea, al valor que aparece acá, entonces va a ser cero. Si es mayor, vamos a calcular la escorrentía usando la fórmula. Entonces vamos a poner aquí almacenamiento, abstracción inicial y infiltración. Infiltración. Bueno, vamos a poner aquí S, FA. Esto es igual a esto. Bueno, ¿cómo están? Ya los calculé. Bueno, entonces nos vamos a recordar. Vamos a regresar acá. Entonces, ahorita vamos a utilizar esta expresión. Entonces, si la lluvia acumulada es menor que la infiltración, abstracción inicial, esto va a ser cero, la escorrentía va a ser cero. Pero si la lluvia acumulada es mayor a la a la abstracción inicial, quiere decir que vamos a calcular cuál es la abstracción, cuál es la escorrentía usando esta expresión. Esto es igual a, sí, vamos a crear una condición donde si esto es menor, vamos a poner de otra forma, si es mayor a cero, entonces la escorrentía va a ser igual a la lluvia, menos la abstracción inicial elevado al cuadrado dividido la lluvia más 0.8 del almacenamiento. Entonces vamos a calcular. Es igual a precipitación menos la abstracción inicial dividido la precipitación más la infiltración acumulada. Pues, si no cumple, la escorrentía es cero. Tenemos aquí ya el cálculo de la abstracción acumulada. Entonces luego vamos a calcular la abstracción, perdón, la precipitación efectiva. Y la precipitación efectiva va a ser igual a la precipitación efectiva va a ser igual a la diferencia del pulso mayor menos el pulso menor. En este caso aquí sigue siendo cero. Entonces, sí, lo vamos
sí. La diferencia, el mayor menos el anterior, es menor a cero, entonces va a ser cero. Y si no, va a estar dado por la diferencia menos el anterior. Entonces tengo la escorrentía, vamos a redondear aquí a 1. Aquí pasó algo, redondear. Entonces tengo acá ya los pulsos de escorrentía. Ahora vamos a calcular las abstracciones. Abstracciones en milímetros. Bueno, sí, sí. La abstracción es cero, es igual a cero. Entonces, la abstracción va a ser igual a el pulso de lluvia. Si no, va a estar dado por el pulso de lluvia menos la escorrentía. Bueno, entonces tenemos ya nuestro gráfico. Entonces, utilizar nuestro hiatograma inicial. Vamos a modificar lluvia y vamos a agregar abstracción. Entonces acá tengo la abstracción. Acá tengo ya la abstracción. Entonces lo naranja es lo que se va básicamente infiltrar y lo que está en azul, entonces más o menos a las 5 horas, ya como tenemos los pulsos, es lo que se va a convertir en escorrentía. Entonces este va a ser nuestro hiatograma de lluvia efectiva y es el que nos va a servir para calcular los caudales máximos, estos valores de lluvia. Tenemos acá, digamos, el mayor pulso de lluvia, aproximadamente 19 milímetros. Entonces vamos a regresar a parámetros de la cuenca y vamos a insertar aquí. Vamos a calcular el tiempo pico que va a ser igual a, vamos a poner el delta T, el intervalo, en este caso nuestro intervalo de tiempo va a ser de 0.5. Vamos a poner que esto está en horas, pero lo vamos a poner como 30 minutos. Y donde el tiempo pico va a estar
dado por el intervalo delta t más el tiempo de retardo. Está en minutos y en horas. Bueno, vamos a insertar aquí otros dos. El tiempo pico en horas. Esto es igual a 0.7 horas. Y vamos a calcular el caudal pico unitario. QP, QP. Esto es igual a 0.208 por el área de la cuenca dividido el tiempo pico. 0.89. Vamos a hacer una aproximación acá. Dividido 3. Estos son metros cúbicos. Dividido segundo, dividido milímetro. Parámetros de hidrograma. Vamos a crear aquí otra hoja que se va a llamar, cambiar nombre, hidrograma. Bueno, entonces, para establecer el hidrograma, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a copiar esta tabla. Entonces, tengo acá, vamos a ponernos por acá, el tiempo dividido el tiempo pico y caudal dividido caudal pico unitario. Esto es igual a 0, 0. Vamos a ir copiando de punto 25 en punto 25. Entonces 0.25. El 0.25 sería el promedio de estos dos. 0.075 más 0.16 dividido 2. Cero punto cinco igual a 0.43. 0.75, 0.83, 1, vale, 1, y así sucesivamente hasta finalizar. Bueno, y el último valor. Entonces tengo ya mi hidrograma unitario adimensional. Aquí tenemos ya nuestro hidrograma unitario. Dividido TP. Y
dividido QP. Tengo el hidrograma unitario. Entonces ahora lo que vamos a hacer es insertar acá el tiempo. Esto es igual a esto va a ser la lluvia efectiva, diatograma. Bueno, vamos a copiar este valor. Insertar, que son metros cúbicos por segundo por milímetro. Vamos a corregir acá. No. Vamos a copiar las abstracciones. Y así sucesivamente. Bueno, ya que hemos terminado de armar nuestra expresión, el QP va a ser igual a la cantidad de lluvia o el pulso de lluvia por nuestro caudal unitario. Caudal pico unitario. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a multiplicar, vamos a poner aquí tiempo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar nuestro caudal pico por cada uno de estos valores. Luego volvemos a multiplicar el caudal pico.
Vamos así sucesivamente hasta finalizar. Bueno, ya que hemos terminado de poner nuestros caudales, vamos a generar nuestro caudal. Y recordamos que va a ser la sumatoria de los pulsos por los hidrogramas. Vamos a poner por acá. Vamos a- Bueno, entonces en nuestro hidrograma, si lo ploteamos, vamos a usar esto. Bueno, entonces nuestro hidrograma para la crecida, esto sería el tiempo. Y aquí tendría el caudal máximo. Caudal. Caudal en milímetros por segundo. Bueno, entonces nuestro hidrograma sería este. El caudal máximo estimado sería de 28,7 metros cúbicos por segundo. Por segundo. Y ahí estaríamos terminando. Otra forma de calcular ese hidrograma unitario, vamos a poner dos, que a veces resulta más fácil que estar eh, realizando todos los cálculos.
Entonces tengo mi hidrograma, siempre mi hidrograma unitario dimensional. SSS. Y aquí tengo, voy a tener mi precipitación efectiva, milímetros. Es mucho más fácil copiar esto. Vamos a ver, 1.4. Y aquí lo que voy a tener es el caudal QP, que es igual a esto. Y aquí lo que voy a tener es tiempo, horas. Este va a ser el caudal. Caudal metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es determinar cada pulso de lluvia. Entonces esto va a ser igual a... Vamos a usar el método el método de multiplicar mmult, que es multiplicar matrices en... Voy a indicar que esta es mi matriz. Matriz, la fijo y voy a indicar que el primer pulso de lluvia es este. Vamos a fijar, fijamos la columna. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos control shift control enter y le vamos a dar copiar y vamos a pegar, pegar, pegar. Entonces lo vamos a ir verificando, se va moviendo y sigue siendo ahí, pegar, pegar. Y aquí ya finalizaron los datos. Vamos a cerciorar. Efectivamente ya finalizaron. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el caudal. La suma. Más o menos acá. Construyamos una.
Entonces, igual, 32.26 tenemos nuestro caudal máximo. Bueno, pero esto es porque aquí usamos un redondeo de 3 decimales. Aquí de un decimal. Y aquí usamos 3 decimales. Entonces tengo que el caudal máximo es de 32 metros cúbicos por segundo. Bueno, aquí pido disculpas porque me equivoqué. Estaba viendo por qué no me daba lo mismo, pero encontré el error. Vamos a seleccionar y es caudal pico unitario. Hoy sí. Entonces, caudal máximo, caudal de 28.7. 28.7 caudal máximo. Entonces, de estas dos formas ustedes pueden calcular su hidrograma, que les va a dar el mismo resultado. Eh, Pido disculpas, pero no me fijé cuando. Bueno, me equivoqué. Entonces, aquí lo dejamos. Ustedes trabajen con su hidrograma para un periodo de retorno de 50 años.